Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Cuando uno va al Congreso Federal aquí en la Ciudad de México, uno puede ver, dice que son letras de oro, pero pueden ser letras de oro, pueden ser letras de cobre o de bronce, pero esta frase, mi patria es primero, atribuida a Vicente Guerrero, cuando supuestamente Apodaca le pedía el indulto a su papá. Y la frase completa es: tu voz es padre, para mí sagrada, pero la voz de mi patria es lo primero. Refiriéndose sobre el amor del papá en la tierra, este amor, el amor a la patria. Pero, ¿cómo poder entender esto? Si los anales de la historia le atribuyen esta frase a Vicente Guerrero, entonces podríamos decir que sobre todo bien material, sobre todo bien partidista, está primero la patria. Si nosotros analizáramos esta frase tan trillada que puede caer en lo utópico, en lo quimérico, en la realidad de la historia patria, y quiero enmarcarla dentro del concepto de la independencia, porque cuando muere fusilado José María Morelos y Pavón en diciembre de 1815, supuestamente el único que queda al frente, pero está como si fuera una persona escondida en el actual estado de Guerrero, me refiero a Vicente Guerrero. Por ahí había otros también, como Antonio López de Santana y en Veracruz, pero en realidad la cabeza visible de esta guerra de independencia era Vicente Guerrero. Ahora bien, ¿cómo poder entender esta patria en el contexto histórico de la independencia? ¿Y cómo poder comprenderla y digerirla a lo largo ya de 203 años de México independiente? La patria es primero. Si nosotros la aplicamos en la gesta epopéyica que hizo Agustín de Iturbide en convencer a los jefes militares, en convencer a algunos arzobispos como el de Guadalajara Cabañas y el de Puebla Vázquez a la causa, y el del convencer a algunos jefes independentistas como lo fue Guerrero, bien podríamos decir que cada quien dejó a un lado cuestiones meramente políticas o personales y se unió precisamente a la gesta de libertad de Agustín de Iturbide. El Tratado de Independencia, salvo la firma de O'Donoghue y de algunos otros notables, se da el 28 de septiembre de 1821. Entonces entendería que esta incipiente patria que España había tutelado durante más de 3 siglos tendría que vivir bajo ese valor: la patria es primero. Pero, ¿qué podríamos ver después del efímero imperio de Iturbide, de escasos 8 meses?
pues yo creo que él abdica porque ama a la patria, pero claro, bajo la ponzoña masónica de muchos congresistas que habían abrazado la masonería. Y él se retira porque él considera que la patria es primero. Y sale, se exilia a Inglaterra. Después va a venir la Constitución del 24, el gobierno de Guadalupe Victoria, 1824-1828, y en 1828 gana Gómez Pedraza. Y no le gustó esta elección a Vicente Guerrero, por eso yo dudaría de que la frase fuera de Guerrero. Y yo creo que no estoy faltando el respeto a una persona que después fue defenestrada como presidente porque se le quitó la presidencia por incapacidad mental en 1829. Bueno, llegó al Congreso con una piqueta de soldados y dijo: yo gané las elecciones, hagan voto por voto, casilla por casilla. Está marcada en los hitos de la historia que en 1828 fue el primer fraude que tuvo México. Bueno, siempre México ha vivido de fraudes, ayer, hoy y siempre. Le quitaron la presidencia injustamente a Gómez Pedraza y se la dieron a Vicente Guerrero, porque a fuerza quería ser presidente. Por eso yo no podría comprender en lo utópico del escritorio y en la vida diaria si yo no puedo vivir la patria es primero y antepongo a la patria intereses personales, intereses familiares o intereses de partido. Después viene lo que significaría el arrebato de los estados del norte a la República Mexicana o al incipiente imperio mexicano. En 1822, cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. 26 años después, en los tratados de Guadalupe Hidalgo, tenía menos de 2 kilómetros cuadrados. Había perdido 3 millones en menos de 26 años. Y si nos ceñimos al libro Memoria e Identidad de los capítulos 11 y 12 de Juan Pablo II, quien Juan Pablo dice que la patria viene de patrimonio, es decir, todo lo que nuestros antepasados nos han heredado a lo largo del tiempo y del espacio. Imagínense, si en 1823 fue fusilado Iturbide, se cometió un parricidio porque se estaba matando al padre de la patria. De hecho, creo yo que a los 3 padres de la patria cometieron un parricidio: a Hidalgo, a Morelos y a Iturbide. Y los demás que no hicieron nada: Bustamante, Lorenzo de Zavala, y otros que no quiero ni nombrarlos, murieron, muchos de ellos en su cama, con mucho dinero, porque nunca amaron a la patria. Amaron intereses personales, amaron intereses de partido y amaron las logias masónicas, tanto yorquinas como escocesas, que se apoderaron de las cabecillas políticas de México y cometieron precisamente pues muchas situaciones aberrantes. Porque si decimos que la patria es primero, ¿por qué estos 3 mexicanos
Lorenzo de Zavala, otro que se me escapa, ahorita les digo quién, fueron a Nueva Orleans en 1835, tal como lo atestigua, lo testifica don Mariano Cuevas en uno de sus tomos sobre la historia de México. No recuerdo, ahorita les digo quién. Bueno, fueron estos mexicanos a vender a la patria, porque la Junta Antipatriótica de 1835 en Nueva Orleans, en septiembre, le dieron línea a estos mexicanos que ocupaban puestos de renombre en México y que ellos querían seguir la doctrina Monroe, America for Americans, América para los americanos. Y ellos cuestionaban que la única institución que se podía oponer a la anexión de toda la República Mexicana a Estados Unidos era la Iglesia Católica, y por eso se tenía que acabar con la Iglesia Católica. Quitarles sus fueros, quitarles su dinero, quitarles todo. Y al final lo que se pactó secreta y antipatrióticamente en 1835, en el año 1858 al 60, se llevó a efecto precisamente con las leyes de reforma. ¿Cómo se puede amar a la patria si aquellos sujetos amaron más los dictámenes de Estados Unidos? No, que la patria es primero. Y después de la agonizante guerra de reforma, 3 largos años, donde supuestamente el 99% de los mexicanos era católico. ¿Y por qué, si del 99% de los mexicanos era católico, por qué demoler sus templos, como hizo Juárez, con el más grande templo de San Francisco de Asís? Estaba en México, cerca de 20,000 metros cuadrados, con todo y sus accesorios, monasterio, escuela de artes y oficios, y la casa era en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque los peninsulares en el siglo XVI, XVII, XVIII hacían mejores casas que hoy. Ahí está la línea 12, que por cierto nadie está en la cárcel. Ahí está el colegio Rebsamen, nadie está en la cárcel. Si el 99% de la población en tiempo de la guerra de reforma y en el gobierno de Juárez era católico, ¿por qué quitar seminarios? ¿Por qué quitar casas arzobispales? ¿Por qué quitarle a los zócalos, a los parquecitos, estatuas de santos? Finalmente, ¿por qué ordenó Juárez que ningún santo tuviera por nombre ningún municipio de la República? Pues ¿quién era Juárez? Tal vez un resentido con la iglesia, sí. Tal vez algún padrecito lo maltrató, sí. Pero si la patria es primero, y la patria era católica, guerras intestinas que no dieron ningún beneficio a la historia de México. ¿Quién fue inteligente de esa camarilla? Don Porfirio Díaz. Porque don Porfirio Díaz no quiso tocar las leyes de reforma y vivió en paz con la iglesia. Porque si la patria es primero, y si la mayoría de los habitantes son católicos, pues hay que vivir en paz, hay que buscar más lo que los une, lo que nos separe.
Y después del gobierno de Juárez, bueno, otra cosa que los libros de historia no lo dicen. De 1858 al 72, perdón, antes del 67, hubo dos presidentes. Juárez, del Partido Liberal, que en realidad no era liberal, porque Juárez pidió que los grupos indígenas que había en la República Mexicana fueran reservas, como pasó con los Sioux y con los apaches en Estados Unidos. ¿Y qué es reservar? Que no salgan de su territorio, para que no contaminen a los demás. Ese era Juárez. Y eso que Juárez era zapoteca. Tal vez ese dictamen, podríamos decir, se espera del Partido Conservador, no del Partido Liberal, porque los liberales eran más conservadores que los mismos conservadores. Pueden pensar en Maximiliano. ¿Quién fue el primero que legisla sobre prostitución en México? Fue Maximiliano. Yo lo esperaba de un liberal como Juárez, pero podríamos pensar cuando Juárez estaba trincherado en Veracruz. Y le escriben a Miguel Miramón, el presidente más joven de México, que por cierto no es nombrado como sobreviviente de los niños héroes de Chapultepec. Y le dicen a Miramón: cédenos el istmo de Tehuantepec, las dos Californias, y te damos pertrechos, armamento, para que acabes con Juárez. Y don Miguel contestó: ni un ápice del territorio. Eso sí era defender la patria. Eso sí era ser soberano. No quiso Miguel Miramón, entonces la propuesta se la dan a Juárez. ¿Y qué dijo Juárez? Sí, eso es ser patriota, eso es ser soberano. Y si no hubiera sido por Estados Unidos, Miguel Miramón hubiera atrapado, enjuiciado a Juárez. Pero casi todos los liberales del 19 iban a llorar a los estadounidenses, al gobierno estadounidense. Y solamente así derrotaron a Miramón, con la intromisión de Estados Unidos. La patria es primero. Claro que no, esos son argucias. La patria es primero. Y si nosotros vamos a la Revolución Mexicana, alguien podrá decir: bueno, ¿y por qué se salta don Porfirio Díaz? Porque don Porfirio Díaz fue globalizador. Él miró hacia Europa. Y mucho incremento por parte de capitales ingleses, franceses y alemanes. Don Porfirio nunca guiñó el ojo a Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos no lo apoyó al final. Y por ahí un estadounidense escribió México bárbaro, para que el mundo supiera que había una barbarie en México, no como la de ahora, eso sí, lo de ahora es un genocidio. Bueno, vámonos a la Revolución Mexicana. Para muchos historiadores, la gesta de la Revolución se da de 1910 a 1920. Otros de 1920 al 29, cuando se funda el PNR, y otros hasta el 40. Pero verdaderamente los rasgos de la Revolución Mexicana eran defender la patria, amar la patria, o la Revolución Mexicana fue una intriga, corrupción de hombres que se asesinaban, que se mataban por intereses personales, porque se encontraron una
buena casa, porque se encontraba una buena hacienda. Así se puede velar por los intereses de la patria. Hay un libro de varios tomos que se llama La Revolución Día con Día, donde el autor, no me acuerdo muy bien el autor, son tomos azules, él lo que hace es ver todos los días asesinatos de soldados, de generales, de coroneles, porque cada quien aspiraba a sus propios intereses, no al bien común, no a la patria. Al final hubo un hombre que se llamó, ¿cómo se llamaba este hombre? Plutarco Elías Calles, que fundó su partido, y siendo presidente, si la patria es primero, ¿por qué persiguió a la Iglesia Católica? Eso no tendría que haber pasado y pasó. Plutarco hizo un partido hegemónico que se sentó en el poder durante 90 años, y eso sí, se sirvió con la cuchara grande, como cuando uno juega pirinola, toma todo. Y robaron lo que usted no tiene idea, que es el Partido Revolucionario Institucional. Claro, hoy el partido oficial, un 90% son de ese partido. Los demás son de otros partidos pequeños. La patria es primero. ¿Acaso puede ser la patria primero cuando hoy hay un marcado índice de violencia? Cuando hoy hay corrupción, impunidad. Cuando hoy hay una marcada marginación. ¿Y eso a qué se debe? A que la patria nunca ha sido primero. Primero están los intereses de partido, los intereses personales, los intereses familiares. Y pues ya si le damos a los fieles una gratificación porque son ciudadanos mexicanos, pero yo creo que a la mayoría de los gobernantes de México no les interesa a los ciudadanos, porque si dijéramos que la patria es primero, pues viviríamos primero con un alumbrado público excelente, como en Lomas o como en la Vista Country Club o como Puerta de Hierro, pero vivimos un alumbrado deficiente. Habría servicios de salud excelentes, no los hay. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas que estaban en una operación, una cirugía rápida, el cáncer, y les dan cita a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses? ¡Qué insensibilidad! ¡Qué terrible es eso! Porque entonces la patria no es primero. Pues yo espero que el próximo domingo todos salgamos a ejercer el uso del voto de acuerdo a nuestras principales expectativas, recordando que el voto es secreto.
no es transferible y como lo han dicho los señores obispos, ojalá que los que pierdan en un acto de amor a la patria reconozcan que perdieron. Y aquellos que ganaron en un acto de amor a la patria, pues reconozcan que han perdido. Pues ojalá que este eslogan, esta frase, en los próximos años se lleve a efecto. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta